Lo saludamos con mucho gusto, doctor, ¿cómo está? A ver, se cortó la... Las condiciones permiten bien, ¿Por qué? Si las condiciones permiten, dice por la edad, climatológica. la edad, la Ah, no, edad. hombre, pues, por favor, doctor, o sea, eso ni lo cuestionamos. Doctor, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿El grupo anti-AMLO o México-Venezuela, doctor? Por lo que está ocurriendo en Venezuela, bueno, lo que siempre ha ocurrido. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, el tema de Venezuela, ese Ujú. tema tiene obviamente raíces históricas y yo empezaría poniendo una tesis que no es la gran cosa, pero me es útil para desarrollar el tema. Desde la segunda mitad del siglo XIX, por lo menos, es decir, después de la guerra con Estados Unidos, todas las relaciones internacionales de México pasan por ese país, pasan por Washington, a quererlo o no quererlo. Nuestra relación con el vecino del norte es directa, pero también indirecta. No hay forma de pensar ya en esa segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XX y desde luego ahora, de una relación por ejemplo, México-Inglaterra, que sea estrictamente eso, una relación bilateral. No, toda esa relación en momentos clave tiene a Estados Unidos como participante. La relación con Alemania, la relación con Francia, y así vamos poniendo otros países, quizá en algunos momentos relaciones realmente protocolarias o sin importancia, pues puedan tener básicamente el carácter bilateral, pero cualquiera que tenga importancia económica y política pasa por Estados Unidos, incluyendo la relación con el Vaticano, Eh, entonces, la situación eh, se, con Venezuela tiene su raíz en el hecho de que a partir de esas fechas que propongo, Estados Unidos creó una zona de influencia muy fuerte en el Caribe, Centroamérica y México. Y también podríamos poner a Canadá, aunque Canadá se defendía porque Inglaterra pues le servía de protección, pero esa primera zona de influencia creó un sistema internacional, no formal, sino informal, en donde México quedó asentado. Entonces, cuando viene la intervención francesa, por ejemplo, en los 1860, bueno, pues Estados Unidos, que está en guerra civil, a pesar de estar en guerra civil, tiene un papel central, sobre todo en el desenlace de la intervención. Durante la Primera Guerra Mundial, ni qué decir que la eh, presión norteamericana se dejó sentir en la relación de México con Alemania, en la Segunda Guerra, en la relación desde luego de México con eh, Alemania, Italia, Japón, en la posguerra, en estos tiempos de Guerra Fría, bueno, pues la relación con la Unión Soviética o la relación con Cuba, eh, que son momentos claves, pero también con estados chiquitos, también con Centroamérica, y ahora que tenemos la relación con la crisis venezolana, las acciones de México no se refieren básicamente a Venezuela, eh, se refieren a nuestra relación con Estados Unidos. Y si el Estados Unidos de Donald Trump ha decidido abiertamente intervenir en la vida interna de Venezuela, que es un desastre esa vida interna, y el gobierno actual de Venezuela pues no es precisamente uno que pueda ser admirado y defendido, pero la presencia norteamericana ahí hace que México deba de tener mucho cuidado, porque cualquier
intervención en donde se siga la línea dictada por Estados Unidos, puede luego, y así lo ven desde la Cancillería mexicana, ser invocada en algún momento futuro contra México. Entonces, lo que México está haciendo en Venezuela, a la hora de permanecer en esto que le llaman neutralidad, ofrecerse como mediador, pero fuera del esquema creado por Estados Unidos, es pues proteger lo poco que tiene de soberanía relativa, de independencia relativa. Y desde el momento en que hace unos días el vicepresidente norteamericano pidió directamente a México que apoye la posición norteamericana en Venezuela, menos le conviene a México apoyarla, aunque puede pagar un precio. Pero en el largo recorrido de la historia política mexicana, no está o no debería de estar el sumarse a los Estados Unidos. Que el gobierno de Venezuela no es un gobierno que uno pueda decir tiene una gran calidad y es una situación estupenda. No, es un gobierno que no ha sabido manejar su situación interna, que ha decidido apoyar la reelección del presidente Maduro. Esto de las reelecciones en América Latina es una maldición. Cuando se tiene alguna esperanza, algún buen gobierno, luego les nace la idea de la reelección, como es el caso de, veamos Bolivia, ya ni qué decir de Nicaragua, que sí se presentó como una opción real el sandinismo, y veamos ahora a Ortega. Pero en fin, esa relación de México no es realmente con Venezuela, es una relación triangular con Estados Unidos. Y eso explica el que la posición oficial de México, en este caso coincide con la de Uruguay. En el tiempo en que se discutió el tema de Cuba en los años 60, pues ni siquiera Uruguay, sino que México se quedó solo en la no ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Claro que México no apoyó económicamente a Cuba ni nada por el estilo, pero por lo menos simbólicamente no siguió a Estados Unidos en la ruptura de relaciones con La Habana. Bueno, pues algo similar está sucediendo ahora con Venezuela. Y no es que entonces en los 60 México apoyara a Cuba, no, pues sí, México era entonces un país firmemente anticomunista, pero se defendía a sí mismo vía Cuba. Ahora también se defiende a sí mismo vía Venezuela, que es una visión muy egoísta, pero esa es la política internacional. La política internacional se mueve por las reglas del realismo político más crudo, más brutal. No es algo que inventemos nosotros tenemos esas reglas porque ni siquiera entramos en su elaboración. Así estaban cuando llegamos a la vida independiente y así sigue siendo el sistema político internacional. Así veo yo la situación de la relación México-Venezuela. ¿Cuáles serían los costos, dice, es decir, a futuro? O bueno, costos con Estados Unidos, es darle la contra a Estados Unidos en sus intereses de intervención y también, no sé, abrir un frente innecesario, ¿a eso se refiere? ¿Porque no le conviene, doctor? Pero abrir un frente innecesario con Venezuela, es decir, me refiero, es que dice usted, no le conviene a México sujetarse a los intereses de Estados Unidos, aunque también tendría ese costo, ¿no? Vaya, usted sí. advierte, porque no se está sujetando a la ambición de Donald Trump. ¿A eso se refiere usted, Sí. que no le conviene? Sí, a eso. Es que
fuera Donald Trump o fuera Dios el que estuviera al frente de la política de Washington, a nosotros como país débil, vecino de esa potencia, que estamos metidos a creer que no en su campo de influencia más cercano, la única manera de mantener una cierta soberanía es también manteniendo un cierto alejamiento de la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, a la hora de crear la OEA, pues la tomó como suya, de la misma manera que creó la OTAN, se creó la OEA en un mundo en que estaban esas organizaciones destinadas a ser parte del anticomunismo norteamericano durante la Guerra Fría. México desde entonces tiene una muy mala relación con la OEA, trata de ni verla siquiera. México prefiere a la ONU, prefiere otros organismos internacionales que la OEA, y ahora vemos cómo la OEA está bien metida en el apoyo a la política norteamericana y relativamente crítica, abiertamente crítica de México. Bueno, pues eso es nuestra historia. Y nosotros no creamos para nada la crisis venezolana, pero nos toca porque nos van a tocar otras nuevas crisis. Cada vez que Estados Unidos se interese de esa manera en imponer su voluntad sobre América Latina, a nosotros casi automáticamente nos conviene no aceptarlo. Ahora, los costos sí los hay que minimizarlos. Por eso el discurso mexicano es tan, casi son susurros lo que emite en relación a Venezuela. No quiere ni que lo vean, ni que se sepa que existe México en ese contexto. No quiere ponerle el capote al toro norteamericano, pero no quiere ser parte del rebaño. Y mientras dure la crisis de Venezuela, nosotros vamos a tener un problema que espero que no sea central. Pero lo mismo pasó, claro, con menos, ahí México tuvo un papel menos activo que en los 60 en Cuba, en 54 en Guatemala. Cuando se invadió la Dominicana y era presidente Díaz Ordaz, que era muy pro-norteamericano, tuvo que deslindarse de la invasión norteamericana y tuvo que condenarla, al menos en la retórica. No hizo nada, pero dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. En Granada y Panamá, invasiones posteriores norteamericanas en la región, tampoco México apoyó la posición norteamericana. Y bueno, hoy nos toca Venezuela, mañana sabrá Dios que nos toque, pero siempre se hace en función del interés mexicano, que es distanciarse de Estados Unidos. Y mi ejemplo más claro lo pongo en 1913-1914, cuando Estados Unidos intervino en México en la crisis brutal interna mexicana, e intervino en cierto sentido bien en contra del dictador militar Victoriano Huerta. Y el enemigo principal de Huerta, o la fuerza principal que encabezaba el rechazo a Huerta, el líder era Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza directamente rechazó la intervención norteamericana que le beneficiaba en México, por mantener ese espacio, aunque sea mínimo, de soberanía y autonomía. Entonces, si México, el México revolucionario, cuando interviene Estados Unidos por la fuerza, que intervino en Veracruz, que no reconoció, que se negó a reconocer al gobierno de Huerta, y que podía facilitar el tránsito de armas para Carranza, Carranza mismo rechazó esa intervención.
Claro que en la práctica le vino pero re bien. Sin embargo, en el discurso político nunca aceptó la presencia norteamericana ni aceptó la condición norteamericana de que hubiera una elección en México en donde ni Carranza ni Huerta fueran candidatos. Y pidió el gobierno de Wilson a 3 países latinoamericanos, como ahora el Grupo de Lima, que sirvieran de intermediarios. También lo rechazó Carranza. Y eso que Carranza no tenía ni Estado, porque ya se había deshecho el Estado mexicano. Bueno, si en esa situación extrema México tiene, el gobierno de México, o lo que había de gobierno de México, tiene esa posición, pues no me extraña que ahora la Cancillería siga por esos pasos. Extraña que haya voces en México que quieran que sigamos al rebaño. Pero bueno, hasta ahorita no lo hemos seguido. Interesante, doctor, en todo lo que has escrito entonces históricamente y ahora entiendo más, vaya, la importancia de la soberanía y entre más respetes tú también y no te metas en otros asuntos, pues también te vas a tener derecho a reclamar la no intervención en tus asuntos, como lo ha dicho también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, un comentario sobre el grupo anti-AMLO por el tiempo. ¿Qué opina usted del grupo? Vaya, recuerdo que usted nos explicaba cómo nace el grupo Tlacomulco, ¿no? Para hacerle frente a la clase, a la élite política de la Ciudad de México, pero ahora es pues un grupo también que me lo confesaba el mismo Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán, que estuvieron aquí en Proyecto Puente. Son muchos que estuvieron en la campaña también de Ricardo Anaya, vaya, ellos mismos lo admiten. Pero ¿cuál sería su valoración de este grupo anti-AMLO ya confesado? Pues a mí se me hace natural, normal. Los dejaron fuera de el gobierno, no llegó el que ellos apoyaban y obviamente eh, les causa mucho escozor el gobierno de AMLO porque no les hace ningún caso, no los incorpora y ellos lo atacan por populista. Este concepto de populismo que se usa mucho de manera negativa, yo lo veo de otra manera, viéndolo también en el surgimiento, desarrollo del populismo, no nada más en México, sino sobre todo en Estados Unidos, que es donde se ha dado las olas de populismo. Hay un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Y ahora que ya no hay, ya no es viable una revolución a la soviética y a todas las que se desarrollaron en ese molde similar, que ya no hay realmente por el momento alternativa al capitalismo, a la economía de mercado, el tipo de política que propone AMLO es la izquierda dentro de lo posible, no para acabar con el capitalismo, pero sí para darle al ejercicio del poder un sesgo en contra de una de las tendencias más claras y duras del capitalismo de ahora, del siglo XXI, que es la concentración del poder económico. El libro de Piketty sobre el capital, pues es clarísimo. La tendencia natural va a hacer que la concentración sea al estilo Slim en el mundo. Entre más tiempo pasa, más y más concentra. Entonces, si no vamos al socialismo, porque ya no se puede, porque no es opción, entonces hay que ponerle límites a ese capitalismo en función de los intereses del resto de la sociedad, del resto de los mexicanos en nuestro caso. Y Andrés Manuel, bueno, pues representa eso. No es socialista, es un populismo de izquierda que pone algunos frenos. La cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México es uno de esos frenos, porque ya se tenía pensado todo un esquema alrededor de ese aeropuerto para hacer un gran negocio de bienes raíces.
por eso protestó Slim, entre otras cosas. Y este grupo que pues no encontró acomodo su cercanía con el PAN, que también no se explica muy fácilmente porque el PAN es la derecha y Álvarez y Casas se suponía, por ejemplo, que no era la derecha, pero como sea, yo no entiendo qué pasó por la mente de él. Entonces ahora se dicen representantes de la democracia ante un poder que está ahogando a la democracia, y no sé qué piensen hacer, además de, bueno, organizarse y seguramente seguir usando los medios para expresar su descontento y su temor ante la mayoría que tiene Morena en el Congreso, no en los gobernadores, pero sí en el Congreso, y la forma en que tan personal en que ejerce su poder Andrés Manuel López Obrador, sus conferencias diarias donde pone la agenda del día y no les da muchas oportunidades a esas voces que están fuera. Bueno, pues organizarse y supongo yo que hacer expresiones sistemáticas de oposición y de descontento y de crítica. Y bueno, está bien. Un gobierno sin crítica se va a ir desviando, es natural que así sea. Entonces, los opositores no creo que logren hacer un partido, pero supongamos que lo llegan a hacer, que les va a costar un trabajo. Andrés Manuel podría decirles el trabajo que cuesta hacer un partido de la nada, a ver si están dispuestos a recorrer el país municipio por municipio varias veces y pasarse años en eso. No, hombre, no les veo esas ganas, no digo. Bueno, pero vamos a ver que estén dispuestos. Está bien, necesitamos los contrapesos y el pluralismo. Y claro que Andrés Manuel se equivoca y algunos de sus colaboradores y gobernadores se van a equivocar, y es bueno que alguien les esté marcando el alto, como cuando a los Césares llegaban en entrada triunfal a Roma y había el esclavo atrás que les iba susurrando que se acordaran de que eran humanos y no dioses mientras les sostenía la corona de laurel. Bueno, pues está bien. Ahora, pues, yo no sé si a lo mejor no pega, pero a lo mejor sí, si se quitan el mote de ternuritas que les puso ayer Andrés Manuel, porque lo último que tienen realmente es ternura. Tienen un enojo y un enojo grande. Y mientras veamos la agenda, ¿no? Y los intereses también. Si tienen la razón, bienvenido exactamente, como dice usted, el contrapeso, los límites del poder, obvio en cualquier democracia, pero veremos también las intenciones y yo creo que el debate se va a poner interesante, doctor Lorenzo Meyer. Sí, sí. Así era en la Roma, ¿verdad? Exactamente, el emperador dice, ¿quién le decía? El esclavo le decía, no te la creas, ¿no? Cuando iba entrando, ¿verdad? Sí, sí, no te Eres la humano, creas. eres No te la humano. creas. Deberían de tenerle un gobernador en cada estado, ¿eh? O alcaldes y todos deberían de tener a alguien así, de veras, replicar esa joya histórica no estaría tan mal, porque si se la creen, el poder los convierte y los hace otros. No importa el partido, ¿eh? La verdad, lo Sí, hemos visto. y necesitamos los contrapesos, los necesitamos. Y si ellos son parte del contrapeso, pues bienvenidos. Y si pueden tener un discurso racional, pues para eso, como dicen, para eso estudiaron. eh, Bien articulado, elegante, etcétera, y hacer la crítica. Le dieron, a mi juicio, fue una crítica con una dosis de maldad muy buena, pero cuando le
endilgaron a Andrés Manuel lo de Mesías tropical, pues se usó mucho esa definición negativa, y fueron ellos. Entonces a lo mejor van a encontrar otra. La contraparte ahora es la de Andrés Manuel de ternuritas, y que hagan una escuela de cuadros. Pero bueno, creo que ese enojo, esa rabia, puede tener para la sociedad en general un resultado positivo para estar neutralizando al poder. Veremos, doctor, y por supuesto lo analizaremos. Doctor, le agradezco como siempre, un placer y estamos en contacto. Un abrazo, doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días. Buenos días, el historiador. Excelente todo esto que hemos revivido con lo largo de la historia de las relaciones México, Estados Unidos, Venezuela, Centroamérica y los límites del poder. Corte y vuelvo. ¿Está subiendo la gasolina? ¿Es una percepción? ¿Es una agenda política? Que nos digan el especialista Eduardo Torreblanca. Los seris y los yaquis fuera del mapa nacional. ¿Por qué? Mesa de análisis, comentarios. Mayra Leiva, familia y más.